Días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, hija. Buen día. Ya les compartí el enlace para que registren la asistencia del día de hoy en el chat. También en el ABA ya está habilitado, solamente por hoy día está habilitado, así que por favor no dejarán pasar la fecha. Está habilitado dos enlaces. Un enlace que es para subir el proyecto. Tienen que subir dos archivos. Un archivo que es la presentación que ustedes hicieron del PowerPoint, pero pero en formato PDF. Y el otro archivo que es un zip o un RAR que contenga tanto el programa de MATLAB del GUIDE como el programa del STEP 7. Sí, esos dos archivos suben en el enlace que dice proyecto, primer parcial. Y hay otro enlace más abajito que dice informe del proyecto. En ese enlace, en cambio, solamente suben el informe en formato PDF. ¿Sí? Entonces, y la presentación que les pido subir en el primer enlace también va en formato PDF. ¿Sí? Bueno, ahí también está explicado por si acaso. En el comentario de la tarea está explicado para que suban bien. Pero solamente está habilitado el día de hoy, así que por favor no se olvide de subir eso. ¿Sí? Las notas le estaría dando la próxima semana porque hasta ahora todavía no he terminado de calificar todo lo que tengo que hacer. Como las notas no, ahora también vamos a subir una única nota al finalizar el semestre. Por ese lado entonces estoy tranquila porque
Este sábado no se vence el plazo. Entonces les daría la próxima semana, ¿ya? Ya las pruebas, el día jueves ya vamos a empezar dando las pruebas del segundo parcial, ¿sí? Y, ¿y qué más tenía que decir? A ver, la prueba del segundo parcial ya empezamos este jueves. Y empezaríamos las pruebas desde donde dice redes neuronales artificiales, ¿sí? Ya. Ok, entonces, ¿ustedes recuerdan en qué presentación me quedé? ¿En qué número de presentación? Porque esto ya vimos, esto Creo ya que era vimos, las 5, Inge. esto también ya vimos. Era las 5. ¿Desde Sí, aquí? hasta las 5. Ya, ok, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si no, ya para empezar. ¿Yo puedo poner el link de asistencia, por favor? Ya. Bueno, entonces empecemos. This meeting is being recorded. Ya, ok. Continuando con el tema de las redes neuronales artificiales, estábamos viendo la introducción, el tema de la introducción, ¿no es cierto? Ya. Una red neuronal, pues, artificial tiene una arquitectura. Esta arquitectura está compuesta de varias capas. Depende de la neurona, la clase de neurona que vamos a programar. Pero básicamente todas las neuronas están compuestas de una capa de entradas que conforman elementos, pueden ser estos o pueden ser matrices, ¿sí? Un vector, x2 otro vector, x3 otro vector y así. O si no, una sola matriz que esté compuesta de todas las entradas. Pero básicamente esa información es la que define en la capa de entradas, ¿sí? Luego, esta información de la capa de entradas ingresa a la neurona, todas estas entradas se van a multiplicar por una conexión aleatoria, que es el peso, en este caso está representado por la sinapsis. Entonces vamos a tener otro vector de peso, ¿sí? Un vector de entrada se pasa a la función de transferencia. En la función de transferencia, ¿qué neuronas tenemos? Porque es un perceptrón, entonces la función de transferencia será un escalón. Si es un Adaline, la función de transferencia será una rampa. Si es un backpropagation, la función de transferencia será una sigmoide, ¿sí? Entonces, depende qué tipo de neurona estemos programando, esta función de transferencia cambia. Y luego, cuando esta función de transferencia, esta información, más bien dicho, ha pasado o un umbral que es básicamente un parámetro, una barrera que la neurona debe vencer para aprender. Eso es un umbral. Es una barrera que la neurona necesita sobrepasar para aprender. Entonces, las señales que han sobrepasado el umbral, la neurona las detecta como uno y entonces la neurona aprende. Y si las señales no han sobrepasado el umbral, entonces la salida se inhibe, no aprende. ¿Sí? Entonces, esta es la arquitectura general de cualquier neurona. Básicamente, en cada tipo de neurona esto va a tener ligeros cambios. Ya. Aquí tenemos algunos tipos de neuronas, ¿sí? Más bien, sobre todo, estamos hablando de la función de transferencia. La identidad, que es una rampa, ¿sí? Prácticamente las neuronas Adaline son las que utilizan la función de tipo rampa o lineales. Escalón, la función escalón es utilizada por el perceptrón, ¿sí? Que es la neurona más básica
y de la cual están soportados el resto de las neuronas, entonces utiliza en la función de transferencia una señal tipo escalón. Las lineares o por tramos utilizan de acuerdo a cómo les convenga. Por tramos puede estar utilizando lineales y por tramos también tipo escalón. Las sigmoides, que son las que utilizan el backpropagation, utiliza la función sigmoide, ¿sí? Que también puede ser una tangente hiperbólica o una tangente sigmoidal, pero básicamente utilizan sigmoides, ¿sí? Eso sobre todo en la neurona que se llama backpropagation, ¿ya? Que es la más famosa dentro de las redes neuronales. La gaussiana, que es una campana de Gauss, ¿sí? Y la sinusoidal, pues pueden ser senos o también pueden ser cosenos, ¿sí? O la suma de senos más cosenos, etc. Bueno, ahí es cuestión de experimentación, nomás poder asignar una función de acuerdo al tipo de neurona que se esté programando. Básicamente hay varias capas en una neurona. La primera capa corresponde a las entradas, donde tenemos elementos en los vectores de entrada, ¿sí? Todos estos elementos no corresponden a neuronas, sobre todo en las neuronas de aprendizaje supervisado, en las redes, perdón, de aprendizaje supervisado. Los elementos de la capa de entrada no se llaman neuronas, solamente son elementos simples, ¿sí? Estos elementos pasan a multiplicarse por los vectores de pesos, ¿sí? Y pasan a la siguiente zona que consiste en la sumatoria y en la función de activación, y luego pasa a la capa de salida, ¿sí? Entonces, tenemos capa de entrada y capa de salida. Claro, en medio de las dos capas tenemos todo este proceso del algoritmo de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a cada neurona, pues va a cambiar el tipo de aprendizaje y la función de activación. Pero básicamente todas las redes de aprendizaje supervisado se basan en este funcionamiento, ¿sí? De multiplicar las entradas por los pesos, sumarle o multiplicarle aquí parámetros de acuerdo a qué neurona es y obtener salidas. Las salidas sí son neuronas, ¿sí? Las salidas sí corresponden ya a neuronas. ¿Qué tal, por ejemplo, tengo solo una salida, significa que solo tengo una neurona individual, pero si ya tengo varias salidas, significa que ya es una red neuronal, ¿sí? Algunas arquitecturas por aquí, por ejemplo, vemos las monocapa. Se dicen monocapa, pero en realidad son dos capas, una capa de entrada y una capa de salida. Pero se les dice monocapa es porque solamente en la capa de salida hay neuronas. En la capa de entrada no hay neuronas, sino solo elementos del vector entrada, ¿sí? Por eso se les llama monocapa, porque básicamente tenemos en esta capa de entradas, ¿sí? Y tenemos una sola salida. También es una monocapa, porque solo tenemos capa de entradas que se multiplican por los pesos y que sacamos una sola salida, una sola neurona. Entonces también es una monocapa, ¿sí? Por ejemplo, esta se dice que es monocapa porque solo tiene capa de entradas. En cambio, esta se dice que es monocapa porque solamente las neuronas en la capa de salida se llaman neuronas, ¿no? En la entrada no tenemos neuronas, sino solamente elementos. Pero básicamente eso es una monocapa, tener entradas y salidas, nada más. ¿Sí? Hay otra arquitectura que es multicapa. La multicapa no solamente tenemos entradas y salidas, sino que tenemos capas intermedias que son las capas ocultas, ¿sí? De acuerdo a la aplicación que estemos queriendo resolver, puede haber una sola capa oculta, pero obviamente con varias neuronas, ¿sí? O como es el ejemplo de acá, que tenemos dos capas ocultas con varias neuronas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera arquitectura tenemos tres elementos, tres entradas, tres neuronas en la capa oculta y dos neuronas en la capa de salida, ¿sí? El número de neuronas en la capa oculta, no hay ninguna regla, no hay ningún parámetro que nos indique cuántas neuronas debemos colocar en la capa de entradas, perdón, en la capa oculta, ¿sí? No hay ninguna regla que defina esto. Esto es a base de experimentación, ¿sí? Porque en las entradas, básicamente, tenemos señales conocidas, como son las señales de los sensores, señales que nosotros sabemos cuáles son las señales que van a entrar a la red,
prácticamente de los sensores en muchos de los casos, ¿sí? Entonces son señales que yo determino conocer cuántas señales voy a poner en la arquitectura, porque tengo 3, 4, 5 sensores, qué sé yo, ¿sí? Son datos conocidos. Luego, en las salidas también son datos conocidos. ¿Por qué son datos conocidos? Porque yo digo, a ver, con estas entradas voy a controlar, qué sé yo, estos dos motores. El motor, el motor 1 y el motor 2, ¿sí? Entonces yo sé cuántas salidas debo tener. Entonces son datos conocidos. Eh, por ejemplo, no puede ser directamente al actuador, ¿no? No es que todas las aplicaciones tienen sensores y actuadores. Pueden ser aplicaciones que la neurona, por ejemplo, reconoce rostros. Entonces, obviamente tengo sensores en la entrada, sensores de imagen, pero no le voy a colocar esos sensores a la red neuronal, sino que más bien de la imagen voy a capturar ciertas características, por ejemplo, la longitud de la nariz, la longitud de la boca, la excentricidad de los ojos, el color de la pupila, qué sé yo, algunas cosas, ¿sí? Para poder reconocer rostros. Entonces, de esta imagen sacamos características que definan a la persona, al rostro, a la imagen, ¿sí? Esas características van a ser las entradas a la red neuronal, ¿sí? Las longitudes de la nariz, de la boca, los ojos, la excentricidad del rostro, de los ojos, qué sé yo, las longitudes de la ceja, tantas cosas que hay que, el color de los ojos, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que sacamos esas características del rostro, cada una de esas características va a ser una entrada a la red neuronal, ¿sí? Tenemos entrada de longitud de nariz, longitud de boca, longitud de ceja, excentricidad del rostro, excentricidad de los ojos, qué sé yo, color de los ojos, ya tenemos 6, 7 entradas, ¿sí? Todas esas son entradas, pero son datos conocidos. Luego, en las salidas, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, reconocer rostros, me invento, cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy sorprendido, ¿ya? Entonces, ¿cuántas salidas tengo? 4. Quiero reconocer cuando la cara se torna enojado, se torna triste, se torna feliz y sorprendido, ¿sí? Entonces voy a tener 4 salidas. También son datos conocidos, ¿ya? Entonces, en este sistema no tengo sensores, no tengo actuadores que van a regirse a la arquitectura. Lo que tengo son características y decisiones, ¿sí? Características como entradas y decisiones como salidas. Entonces, voy a tener varias salidas. Entonces, le vamos a dar a la red neuronal ejemplos de imágenes y le vamos a decir, este está enojado, este otro rostro está triste, este otro rostro está feliz, este otro rostro está sorprendido. ¿Sí? Le vamos a dar varios ejemplos de varios rostros. Luego que una vez que la red neuronal aprende a reconocer esos rostros, al final, ya en el proceso de consulta, le presentamos los rostros para ver si es que nos dice que está, con rostros que sí haya aprendido la neurona, y luego nos tomamos una foto en ese momento de un nuevo rostro, por ejemplo, sorprendido, por ejemplo. ¿Sí? Le pasamos al software inteligente a través del método de consulta y el software tiene que decir, como es inteligente, porque tiene red neuronal de aprendizaje, pues tiene que decir, esta persona está sorprendida. ¿Sí? Entonces, en eso se basa el funcionamiento de las redes neuronales. Como les decía, en la capa de entrada tenemos datos conocidos. En la capa de salida, datos conocidos. Solamente en las capas ocultas no tenemos datos conocidos. No sabemos cuántas neuronas colocar en cada capa. ¿Sí? No tenemos el dato de cuántas neuronas. Esto se da por experimentación. A través de experimentos puedo decir, la aplicación está muy complicada para la neurona, no quiere aprender, entonces aumento otra capa oculta. ¿Sí? O qué tal digo, este aprendizaje es demasiado lento. ¿Sí? Es muy lento. Demasiado lento, se demora 2 días aprendiendo, no me gusta, está muy lento, entonces quito una capa oculta y solo dejo una. ¿Sí?
y más bien ahí aumento el número de neuronas en esa única capa oculta que dejé. Y ahí a lo mejor tengo mejores resultados, ¿sí? Mejora el aprendizaje, las iteraciones menoran, y luego cuando le someto a prueba la red, eh, reconoce muchísimos, ¿no? O tiene un nivel de inciertos muy bajo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en la red, en la arquitectura, las entradas son datos conocidos, las salidas son datos conocidos, y las capas ocultas no se define el número de neuronas que tenga la capa oculta. Esto es por experimentación. Aquí tenemos otras arquitecturas. Tenemos una capa de entradas, tenemos dos capas ocultas y la capa de salida, ¿sí? Todos los elementos de la capa de entrada se interconectan con las neuronas de las capas ocultas, ¿sí? Y estas a su vez se interconectan con todas las neuronas de la capa oculta 2. Y estas neuronas de la capa oculta 2, todas se interconectan con las salidas, ¿sí? Aquí hay conexión de todos. Así es como funciona el cerebro humano, hay millones de interconexiones, ¿sí? Ya. Acá tenemos otra arquitectura, donde tenemos una capa de entrada con varios elementos, ¿sí? Tenemos solamente una capa oculta, pero con muchísimas neuronas, y una capa de salida que tiene dos salidas, ¿sí? Esto ya es una red neuronal. Cuando ustedes ven capas ocultas, ya estamos hablando de una red neuronal. Si tenemos una arquitectura solo monocapa y encima en esa monocapa solo hay una salida, esa no es una red neuronal, esa es solamente una neurona individual, ¿sí? Que el proceso sea inteligente, sí, sí es inteligente, pero ahí solamente tenemos una neurona, porque solo tenemos una capa y encima una salida, como vimos anteriormente, ¿sí? Solamente tenemos una salida, entonces se forma esa restricción, dice que solamente tenemos una neurona individual, no tenemos una red neuronal. Cuando ya tenemos capas ocultas, ¿sí? O tenemos más de una salida, ahí sí ya podemos hablar de una red neuronal, ¿ya? ¿Por qué? Porque los elementos en el vector de entrada no son neuronas. Solamente, ¿cuáles son las neuronas? Las de la capa oculta y las de la capa de salida. Por esa razón es que les decía aquí, en este modelo tenemos solamente una neurona individual. ¿Por qué? Porque solo tenemos una salida, ¿sí? Y no tenemos capas ocultas. En cambio acá, como ya tenemos tres salidas, entonces esta ya es una red neuronal. No es solamente una neurona, es una red neuronal, ¿ya? No se diga aquí y acá también tenemos redes neuronales, porque en las capas ocultas también hay neuronas, entonces son redes neuronales estas. Ya. Aquí hay otra arquitectura media interesante. Esta es de un ejemplo de una red recurrente, ¿sí? ¿Qué hacen las redes recurrentes? Es tener, aparte de tener conexiones entre neuronas a la siguiente capa, ¿sí? O sea, por ejemplo, las neuronas de la capa de entrada tienen conexiones hacia adelante con las neuronas de la capa oculta. Y luego las neuronas de la capa oculta tienen conexiones hacia adelante con las neuronas de la siguiente capa, que puede ser la capa oculta 2 o puede ser ya la capa de salida, ¿sí? Tienen conexiones hacia adelante de manera unidireccional, ¿sí? Que algunas neuronas que ya vamos a ver tienen estas conexiones de aprendizaje hacia adelante, se les dice. Pero también hay otra arquitectura que son de las redes recurrentes. Estas redes recurrentes, aparte de tener conexiones hacia adelante, como estas que vemos aquí, también tienen conexiones laterales, como ustedes pueden ver aquí, conexiones laterales, ¿sí? Como que, por ejemplo, aquí B1 se conectará con BI y BI se conectará con BP y al revés también, ¿sí? Y también tienen conexiones a sí mismas, ¿sí? ¿Para qué sirven estas redes recurrentes? Para ir guardando un poquito de información en cada iteración, guardando en la memoria de cada neurona, ¿sí? Antes de la iteración. Es para ir guardando información. Por eso es que no entregan toda la información hacia la siguiente neurona, sino que se quedan con un poquito de esa información en sí mismas. Y también tienen más comunicación lateral, ¿sí?
Entonces, en cada iteración no se entrega la distribución de toda la información, sino parte de ella se queda en esa iteración. Las redes de Hopfield son las redes recurrentes que también ya vamos a ver. La clasificación de las redes neuronales son de aprendizaje supervisado, consisten en que a la red neuronal debemos de presentarle ejemplos de las entradas, le presentamos ejemplos de las entradas, pero también le presentamos los ejemplos de las salidas, ¿sí? Prácticamente, ¿qué le decimos? Para estas entradas, la salida es tal, ¿sí? Para estas otras entradas, esta otra salida. Por ejemplo, digo, si la ceja es arqueada y la boca su excentricidad es alta, y qué sé yo, y los ojos, su excentricidad también es muy baja, significa que está enojado, por ejemplo, ¿sí? A eso me refiero, que le presentamos datos de entrada y también le decimos los datos de salida, ¿sí? Y la neurona tiene que aprender automáticamente, ¿ya? Tenemos otro, el aprendizaje no supervisado o autoorganizado. En este aprendizaje, en cambio, si le presentamos todas las señales de entrada, ¿sí? Lo que queremos que aprenda la red, pero en cambio no le decimos que a cada entrada le asocie a una salida, sino que le dejamos a la red neuronal que automáticamente ella asocie el conocimiento y que pretenda clasificar esas entradas en diferentes grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el cerebro humano desde que nacemos? Hace clasificación, ¿sí? El cerebro humano intenta poner diferencias entre una cosa y otra. Eso es lo que hace primitivamente un cerebro humano, ¿sí? Entonces, las redes neuronales también son creadas para hacer clasificación. Eso es lo que hacen primerito, clasificar. Bueno, de ahí a que hoy en día las utilicemos para un montón de aplicaciones como son, qué sé yo, filtros de ruido, para hacer, em, minimizar errores, estandarizar señales, qué sé yo, para un montón de aplicaciones que podemos tener estas redes neuronales, pero primitivamente lo que hacen es intentar separar las entradas, formar grupos, ¿sí? Entonces es el aprendizaje no supervisado. Le presentamos las entradas y dejamos que la red intente resolver el problema de separabilidad, ¿sí? Que intente formar grupos. Entonces al final dirá, estas caritas de aquí están en el grupo 1, estas otras caritas de acá están en el grupo 2 y las últimas caritas de acá están en el grupo 3. Entonces usted verá cómo las clasifica y dice, estas son, el grupo 1 ha sido sorprendido, el grupo 2 ha sido alegre, el grupo 3 ha sido enojado, ¿sí? Ya, luego tenemos otro tipo de clasificación como son las de aprendizaje híbrido. El aprendizaje híbrido es básicamente una mezcla del aprendizaje supervisado con el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Es mezclar los dos tipos de aprendizaje, ¿ya? Y también tenemos el aprendizaje reforzado. ¿En qué consiste este? En que tenemos un híbrido o tenemos, por ejemplo, solo de aprendizaje supervisado o solo de aprendizaje no supervisado o a la vez tenemos de los dos, pero a esto tenemos que añadirle un sistema experto. Ese es el aprendizaje reforzado, ¿sí? ¿En qué consiste? En que aparte de, de tener un aprendizaje híbrido, también tenemos que añadirle un sistema experto. O puede ser una neurona de aprendizaje supervisado con el sistema experto. O también puede ser una neurona de aprendizaje no supervisado más el sistema experto. ¿Sí? Se puede dar este tipo de opciones. ¿Pero en qué consiste? En que hay que añadirle un sistema experto. Ese es el reforzado. Ya. Aquí tenemos varias neuronas de aprendizaje dentro de los que tenemos supervisados, no supervisados, híbridos y reforzados. Hay algunos ejemplos. Dentro de los supervisados, el perceptrón, que es la neurona de la cual parte el resto de las neuronas. O sea, este es el más básico, el primero que se creó y de él parten
muchísimas arquitecturas, ¿sí? Luego tenemos el MLP, que es el perceptrón multicapa, ¿sí? Tenemos el ADA-Line, el MADA-Line y el backpropagation. El backpropagation, que es la estrella del show, les he de decir, porque es el más utilizado en muchas aplicaciones que no pueden ser resueltas por el perceptrón, por el ADA-Line. El backpropagation sí lo puede resolver. Sí, es muy utilizado en muchas áreas. Tenemos el LBQ, ¿sí? Que es Learning Vector Quantization. Tenemos la máquina de Boltzmann, ¿sí? Dentro del aprendizaje no supervisado tenemos el ART1, ART2, ART3, tenemos el ART-MAP, el ART-FUSI, que son teorías de resonancia adaptativa que está en este momento en auge en temas de investigación, ¿sí? Tenemos las redes de Hopfield, que son las redes recurrentes, y tenemos también los mapas autoorganizativos, las redes de Kohonen, ¿sí? Que consisten en aprendizaje no supervisado. También tenemos, bueno, aprendizaje reforzado, ya les mencioné que es la mezcla de cualquiera de este tipo de aprendizajes más un sistema experto, ¿sí? Algunas ventajas de las redes neuronales son que tienen tiene muchas ventajas, como es, por ejemplo, hacer aprendizaje es una gran ventaja, ¿sí? Porque es hacer un procedimiento similar a lo que hace el cerebro humano, ¿sí? Los sistemas que tienen aprendizaje son versátiles, son adaptativos, dan solución a cualquier problema, no necesitan un modelo matemático para que definan el sistema de control, ¿sí? Que más están basados en la experiencia del diseñador o del programador. Entonces dan solución a la mayoría de problemáticas, ¿no? Al proceso, en el momento que es adaptativo, significa que puede responder a conocimiento incierto, ¿sí? Entonces, tiene muchas ventajas en realidad. Hacer aprendizaje tiene muchísimas ventajas frente a los controles convencionales, porque si usted en un control convencional no programó cierta condición, el sistema no va a reaccionar cuando se le presente esa condición, esa nueva condición, que puede ser una perturbación que no se analizó en el sistema de control, o puede ser una señal que en ese momento apareció de la nada, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues los sistemas convencionales no dan solución al 100% de los problemas. En cambio, las redes neuronales intentan dar solución a toda la problemática, ¿sí? Usted le presenta ejemplos, luego le consulta esos ejemplos y el sistema responde muy bien, pero también le consulta ejemplos que usted no le hizo aprender y la red neuronal adapta su conocimiento y entrega buenos resultados, ¿sí? Es la autoorganización también. Bueno, esto sobre todo en los sistemas de aprendizaje no supervisado, porque en los de aprendizaje supervisado no existe autoorganización. En los sistemas de aprendizaje no supervisado existe autoorganización, que básicamente crean su propia forma de ordenarse. Las neuronas, sobre todo las neuronas de la capa de salida, se ordenan automáticamente para encontrar la neurona que mejor representa la solución, ¿sí? Obviamente ellas compiten, las neuronas de salida compiten entre ellas, formando una zona de vecindad, y luego en esa zona de vecindad, pues encuentran la neurona ganadora, porque es una competencia, ¿sí? Y entonces esa es la autoorganización que tienen los sistemas de aprendizaje no supervisado. Tolerancia a fallos, debido a que la red neuronal almacena la información en forma de redundante, sobre todo en las redes de Hopfield. Esta puede seguir respondiendo de manera aceptable, incluso cuando sufre algún daño. Cuando usted en un sistema de convencional, por ejemplo, alguna variable se dañó, o sea, ¿qué quiere decir? Qué sé yo, que se cambió el valor en algún momento por alguna acción no esperada. Ese sistema colapsa, ¿sí? En cambio, en la red neuronal, si en algún momento, por ejemplo, un peso se pierde o se daña,
La red neuronal intenta entregar la mejor respuesta posible. Siempre hay una respuesta y siempre es idónea, ¿sí? Flexibilidad. Una red neuronal puede manejar cambios no importantes en la información de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada. Sí, como les decía, no hace falta el modelo matemático. Todo es a base de experticia, ¿sí? De repeticiones y de iteraciones. Tiempo real, la estructura de una red neuronal es paralela, por lo cual, si esto es implementado con computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se pueden obtener respuestas en tiempo real, ¿sí? Bueno, en realidad el aprendizaje, es decir, el entrenamiento de la red neuronal, no se hace online, se hace offline, es decir, se lo hace antes. Una vez que la red neuronal ya aprendió, ¿sí? Ya ajustó los pesos para aprender y ya no tiene errores, por lo tanto ya terminó su proceso de aprendizaje, ahí recién empieza el proceso de consulta. En el proceso de consulta, ahí sí es en tiempo real. Sí, el proceso de consulta sí es en tiempo real. El proceso de aprendizaje no es en tiempo real, es offline, se le dice offline. Ya. Algunas aplicaciones que tenemos para las redes neuronales son análisis y procesado de las señales, reconocimiento de imágenes, control de procesos, estabilidad, ¿no? De las señales de control, filtrado de ruido. En robótica tenemos para reconocer rostros, para reconocer figuras, para reconocer entornos, para que el robot pueda manejarse en diferentes entornos. Procesado de lenguaje, diagnóstico médico, conversión de texto a voz, procesado natural del lenguaje, reconocimiento de caracteres. Sí, bueno, todo esto es de lenguaje prácticamente. Lenguaje escrito, reconocimiento de patrones de imágenes, ¿sí? Procesado de la señal, de cualquier tipo de señal, como le decía, ¿no? Filtros de ruido, filtros de predicción, ¿sí? Filtros predictivos, modelado de sistemas, modelos económicos y financieros. En realidad, las redes neuronales pueden estar en cualquier campo, no solamente en el campo de la electrónica, pueden estar en las finanzas, ¿sí? En el campo gerencial. Servocontroles, reconocimiento de textos manuscritos, reconocimientos de habla, bueno, esto ya es en lenguaje. La simulación de centrales de producción de energía, les comento que las centrales nucleares son activadas a través de redes neuronales, ¿sí? Detección de explosivos, identificación de flancos de radares, sistemas de control en reactores, procesos químicos, físicos, etcétera, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de las redes neuronales están en muchos campos, muchísimos campos, pero básicamente el principal o la fundamental acción que realizan por su naturaleza es la clasificación de cosas, ¿sí? Clasificación de las entradas, de las señales de entrada. Ya, ahora sí vamos a ver el perceptrón. El perceptrón es la primera neurona que se creó, ¿sí? Por Rosenbrandt. Se refiere a una neurona artificial o unidades básicas de inferencia en forma de discriminador, a partir de lo cual se desarrolla un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un subgrupo a partir de un grupo más grande. La limitación de este algoritmo es que solo realiza separabilidad de los elementos deseados, discriminándolos de los no deseados, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el perceptrón? Es clasificar. Y en dos grupos nomás. Un grupo que va a ser el 1 y otro que va a ser el 0, nada más. Esa es la neurona básica. El perceptrón puede utilizarse con otros tipos de neuronas artificiales para formar una red neuronal más compleja, ¿sí? El perceptrón es un modelo de neurona individual porque solo tiene una salida. Entonces, al momento que formamos o unimos varias salidas, podemos formar una red, ¿sí? Pero en realidad, si solo tenemos la salida del perceptrón, es una neurona individual, no una red neuronal. El perceptrón multicapa, el MLP, ¿sí? Este sí es una red neuronal, porque tiene
una capa oculta. Bueno, una o varias capas ocultas. ¿Sí? Se utiliza para resolver problemas de asociación de patrones, segmentación de imágenes, compresión de datos, reconocimiento de un número presente en una imagen, o sea, reconocimiento de imágenes, etc. El aprendizaje ocurre en el perceptrón cambiando los pesos de las conexiones después de que cada elemento se procese, basado en la cantidad del error en la que la salida comparada con el resultado es el esperado. Esto en un ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Sí? Verán, el perceptrón, primero, es una neurona de aprendizaje supervisado. Tenemos que presentarle las entradas y las salidas, ejemplos de entradas y salidas. ¿Sí? Tiene una función de activación de escalón. El perceptrón por sí solo es un modelo simple de una sola salida, por lo tanto es un modelo de una neurona individual. Si es que queremos formar una red neuronal de perceptrones, tenemos que hacer un MLP, que es un perceptrón multicapa. ¿En qué consiste? Añadir capas ocultas en medio de la capa de entrada y de salida, ¿sí? Una vez que ya colocamos capas ocultas, ahí ya se forma una red neuronal. El MLP es mucho más utilizado que el perceptrón simple, debido a que el perceptrón simple solamente puede entregar valores de 0 o de 1, nada más, y una sola salida. En cambio, el perceptrón multicapa puede entregar valores de 0 o de 1, o también puede ser de 1 y de -1, dependiendo la aplicación, sobre todo cuando intentamos resolver algún problema de una división para 0. Entonces ahí puede ser valor de 1 y de -1, no de 1 y 0. Pero básicamente aquí ya tenemos una red neuronal, ¿sí? Es un algoritmo de aprendizaje más poderoso. Ya, el perceptrón, ¿qué es lo que hace? Leer las señales de las entradas, cada una de estas entradas multiplicar por los pesos, por cada interconexión aleatoria. Recordemos que los pesos el vector de pesos está formado por unas interconexiones aleatorias, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Números que son randómicos y muy pequeños, ¿sí? Cada una de estas entradas se conecta con su peso y llega al área de asociación. En esta área de asociación, lo que se hace es una sumatoria de todas estas señales y a esa salida se le entrega a la función de logística de activación, ¿sí? Es la función de transferencia. En la función de transferencia, el perceptrón utiliza un tipo escalón. ¿Qué quiere decir? Que a la salida solamente va a tener valores de 0 y de 1, ¿sí? Nada más, no tiene nada más. Entonces, esta es una arquitectura de un perceptrón simple, ¿sí? De una sola neurona. ¿Por qué? Porque solo tenemos una salida, ¿sí? En cambio, lo que tenemos aquí al lado es una red neuronal, ¿ya? Una red neuronal porque tenemos la capa de entrada formada por varios elementos, pero tenemos una capa oculta. Y esos elementos que están en la capa oculta sí son neuronas. Por lo tanto, tenemos neuronas en la capa oculta y neuronas en la capa de salida, ¿ya? Entonces, por más que tengamos solamente una salida, si ya tenemos neuronas en la capa oculta, ya formamos una red neuronal, ¿sí? Por lo tanto, en el MLP, que es el perceptrón multicapa, sí es una red neuronal, ¿ya? No es como el perceptrón simple. ¿En qué consiste el algoritmo de aprendizaje del perceptrón? En una sumatoria de las entradas por los pesos. Tiene su función de transferencia, que es la escalón. ¿En qué consiste? En que la salida va a tomar el valor de 1 si su algoritmo de aprendizaje es mayor al umbral. ¿Sí? Por eso dice, si las entradas por los pesos menos el umbral es mayor a 0. ¿Qué dice? Que si superan este umbral, ¿qué es el umbral? Es una barrera que la neurona debe vencer para poder aprender. Entonces, si este algoritmo de aprendizaje vence esta barrera, la neurona toma el valor de 1. Y si es que no vence esa barrera, la neurona de salida toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el umbral? Es un potencial, una barrera que la neurona debe superar para poder aprender. ¿Sí? Aquí tenemos la fórmula de actualización de los pesos. En cada una de las iteraciones que se debe realizar con el perceptrón, se debe actualizar el peso, ¿sí?
los pesos se actualizan en cada iteración. Esa es la fórmula del aprendizaje, porque si la neurona no actualiza los pesos, nunca aprende, ¿sí? Y al final del aprendizaje, los pesos son los correctos, los idóneos, los ideales, los que necesitamos para el siguiente proceso, que es la consulta. ¿Cómo se actualiza el peso? Peso nuevo es igual al peso anterior, más esta alfa que ustedes ven aquí es la tasa de aprendizaje, ¿sí? La learning rate, que yo en la programación le pongo LR, de learning rate, ¿sí? Aquí le he puesto alfa, es solamente otro símbolo, ¿sí? La tasa de aprendizaje que se multiplica a la salida deseada menos la salida actual, y todo eso se multiplica por la entrada. ¿Qué entrada? La entrada que le corresponde a ese peso, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este peso 2, por ejemplo, este peso 2 que vemos aquí, ¿sí? Este es el peso 2, porque este es el 1, 2, 3, 4, 5. Este peso 2, por ejemplo, ¿cómo se actualiza? Se actualiza. Peso 2 es igual a peso 2 anterior, más la tasa de aprendizaje que multiplica. Salida deseada es la que queremos que aprenda. Salida actual, ¿cuál es? Esta neurona, ¿sí? Y todo eso multiplicado, ¿por qué? Este peso 2 se multiplica por su entrada es la 1, ¿sí? Entonces, el peso 2 se actualiza con la salida 2 y con la entrada 1, ¿sí? Y dependiendo de la arquitectura, pues ahí se puede definir, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, el peso 8. El peso 8, que es este que está aquí, ¿cómo se actualiza el peso 8? Se actualiza con la salida 2 y la entrada 3. ¿Sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta en el momento de actualizar este peso, porque actualizamos la salida deseada, que es la que tenemos que ver hasta dónde llega nuestro peso, menos la salida actual. Bueno, salida deseada es la que queremos que aprenda. Salida actual es la a dónde está apuntando nuestro peso, ¿sí? Y por la entrada, que desde dónde sale nuestro peso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso, de acuerdo a la arquitectura. Ya. ¿Qué es el umbral? Puede entenderse como una manera de compensar la función de activación o una forma de fijar un nivel mínimo de actividad a la neurona para considerarse como activa, ¿sí? Es un nivel mínimo que la neurona debe sobrepasar ese nivel para que se considere activa. También puede tomarse como un potencial o barrera que la neurona debe vencer para aprender. La suma ponderada de las entradas debe producir un mayor valor que el umbral para que la neurona cambie de estado de 0 a 1. Es un valor constante que puede variar entre 0 y 1. El umbral es un dato dentro de la neurona, ¿sí? Este dato puede variar entre 0 y 1. El ideal es colocar 0.5, pero podemos cambiar ese valor, ¿sí? Pero prácticamente es un dato que la neurona la utiliza para poder aprender, ¿sí? Sobre todo el perceptrón, porque estamos hablando del perceptrón. La tasa de aprendizaje, ¿qué es la tasa de aprendizaje? Pues constituye la velocidad a la que la neurona aprende, ¿sí? Es la velocidad con la que la neurona aprende. Esta velocidad no debe ser ni muy alta ni muy baja, ¿sí? Ni muy alta para que la neurona no aprenda, quede ahí en el proceso de iteración y no aprenda, o muy baja para que se demore demasiado en aprender, ¿sí? Las tasas de aprendizaje ideales son de 0.2, pero de acuerdo a la aplicación que se le esté sometiendo a prueba, podemos llegar a poner tasas de aprendizaje bien pequeñas, por ejemplo, de 0.01, ¿sí? De acuerdo si es que está la aplicación está muy complicada, ¿no? O pueden ser tasas de aprendizaje de 0.25, 0.26 y la aplicación pues es un poco más sencilla. Podemos aumentar la velocidad. Sí, ahí están las referencias bibliográficas. Todo esto de ajustar el umbral y ajustar la tasa de aprendizaje es por experiencia, ¿sí? No hay una regla que diga siempre el umbral es 0.5, ¿no? Se empieza en 0.5 y luego se puede cambiar. Tampoco hay una regla que diga que la tasa de aprendizaje es de 0.2.
Se dice que se puede empezar en 0.2 y luego se empieza a disminuir, ¿sí? Pero no hay una regla que defina estos parámetros de una manera ya decidida. The recording has stopped. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Ya, ok. Entonces, el perceptrón vamos a implementarlo en el MATLAB, ¿sí? Pero el día jueves. Ahorita continuamos con la teoría. Inge, Ajá. no era para pedir el link de la asistencia que ya vi que mandó Inge. Ah, ya, ok. Listo. This meeting is being recorded. Ya, entonces, eso es la teoría del perceptrón. El perceptrón lo vamos a programar en MATLAB. Vamos a hacer una programación en MATLAB para hacer una neurona de perceptrón el día jueves. También vamos a hacer una neurona MLP, que es un perceptrón multicapa, ¿sí? Ese también lo vamos a programar el día jueves. ¿Qué diferencia tiene con el perceptrón simple y el perceptrón multicapa? Pues que el perceptrón simple es solamente un modelo de una neurona individual y el perceptrón multicapa, en cambio, es una red neuronal, ¿sí? Entonces, el perceptrón simple no tiene capas ocultas, el perceptrón multicapa sí tiene capas ocultas, ¿sí? El número de neuronas en la capa oculta, pues no se puede definir, eso es por experimentalmente, ¿ya? ¿Qué más? Los perceptrones, sea simple o multicapa, la salida siempre va a ser 0 y 1, ¿ya? Utilizan la función de activación de escalón. Eso en resumen del perceptrón y el perceptrón multicapa. Que esos programas los vamos a implementar el día jueves en MATLAB. Ahora continuemos con el Adaline, ¿sí? ¿Cuál es el Adaline? Es el segundo modelo de neurona artificial, ¿sí? Es el segundo modelo. El Adaline, su nombre sale de neurona lineal adaptativa, ¿sí? Adaptative Linear Neuron, ¿sí? Es una neurona de aprendizaje adaptativo con su función de transferencia lineal, por eso le pusieron Adaline. El Adaline es una neurona de aprendizaje supervisado, igual que el perceptrón. Su función de transferencia es lineal o tipo rampa, ¿sí? El perceptrón y el Adaline pueden resolver problemas linealmente separables. ¿Qué quiere decir con esto? Que el perceptrón tiene una salida solamente de 0 y de 1. En cambio, el Adaline puede tener su salida entre 0 y 1, ¿sí? Valores que varían entre 0 y 1. O si es que tenemos problemas con la división para 0, entonces vamos a tener valores que varían entre 1 y menos 1, ¿sí? Pero también el Adaline puede trabajar con separabilidad lineal. ¿En qué consiste la separabilidad lineal? Básicamente en que después del aprendizaje del Adaline se le coloca el umbral. Entonces se dice, si hay un umbral que supera la barrera, si el aprendizaje supera la barrera, entonces la neurona sí aprende y se le coloca 1 en la salida. Caso contrario, se le coloca 0. Entonces el Adaline puede trabajar como si fuera un perceptrón, pero con un algoritmo de aprendizaje un poquito más potente, ¿sí? Haciendo separabilidad lineal. Es decir, menos iteraciones nomás va a pasar, ¿ya? Su algoritmo de aprendizaje es más robusto que el del perceptrón. Trabaja con la fórmula de mínimos cuadrados para la función de propagación del error hacia adelante. Recuerden que en el perceptrón el error que es salida deseada menos salida actual. Eso es el error, nada más. En cambio, en el Adaline, el error es con la fórmula de los mínimos cuadrados, ¿sí? Para minimizar el error. Y las conexiones, tanto en el perceptrón como en el Adaline, son conexiones hacia adelante, ¿sí? ¿En qué consisten las conexiones hacia adelante? Lo que ya les expliqué en la presentación anterior, que todas las neuronas tienen conexión
con las siguientes neuronas a través de los pesos, y esas neuronas tienen conexión con las posteriores de la siguiente capa. ¿Sí? Esas son las conexiones hacia adelante. No tienen, tanto el perceptrón como el Adaline, no tienen ni conexiones laterales, ni conexiones a sí mismo, por lo tanto no son redes recurrentes. ¿Ya? Solamente es de aprendizaje hacia adelante. El Adaline es muy utilizado en el área del procesamiento de las señales porque el perceptrón es vulnerable al ruido y el Adaline minimiza el ruido. ¿Sí? Como les decía, de acuerdo al tipo de neurona que se está implementando, cada una tiene su objetivo diferente. ¿Sí? Prácticamente el Adaline se lo utiliza más en los filtros. Filtros predictivos, filtros para ruido, filtros de las procesamiento de señales. Es decir, en la parte de filtros es muy utilizado. Es un modelo de una sola, es un modelo individual, ¿no? De una sola neurona, al igual que el perceptrón. Cuando se transforma el Adaline en una red neuronal, es cuando podemos unir varios Adalines formando la red de Madalines, ¿sí? Entonces, un Madaline es múltiples Adalines, y los Madalines, pues sí, ya son una red neuronal, ¿sí? En cambio, los Adalines es un modelo de una sola neurona individual, parecido al perceptrón. Utiliza un parámetro de actualización que es la función BIAS, ¿ya? El Adaline, aparte de hacer el algoritmo de aprendizaje que se parece al perceptrón, también incluye una función que debe ser actualizada que se llama BIAS. Esta función tiene que cambiar en cada iteración, por eso se le actualiza, ¿sí? ¿Para qué sirve el BIAS? Para que la neurona converja la solución. Ya, como les decía, la arquitectura del Adaline, si es que está trabajando con separabilidad lineal, entonces vamos a tener las entradas por los pesos, la sumatoria, y eso a la función de activación, que si está trabajando con separabilidad lineal, entonces va a ser una tipo escalón, entre -1 y 1, ¿sí? Por lo tanto, es una salida binaria. Eso es la separabilidad lineal. Pero si el Adaline no está trabajando en separabilidad lineal, entonces, ¿qué hace? Las entradas por los pesos, la sumatoria, más el BIAS, ¿sí? Más la función BIAS, y esto se entrega a la función tipo rampa, ¿sí? Tipo rampa o lineal, ¿sí? En MATLAB se puede utilizar el comando pureLine para definir la función logística, ¿sí? Pero básicamente es una rampa, es una función de línea, que puede ser entre 0 y 1, o también puede ser entre -1 y 1, de acuerdo a cómo se establece el diseño, ¿ya? El Adaline es una neurona adaptativa que incluye en su algoritmo de aprendizaje un BIAS. ¿Qué es un BIAS? Es una función de actualización que ayuda a la neurona a converger a la solución. El BIAS inicial vale 1. Aquí en el Adaline, el BIAS inicial vale 1, ¿sí? Y obviamente en cada iteración se lo actualiza. Su algoritmo de aprendizaje es entradas por pesos más BIAS, ¿sí? Entonces hasta aquí es lo mismo del perceptrón, sino que le aumentamos el BIAS. Su función de transferencia es lineal, es una rampa. La actualización de los pesos es peso nuevo es igual a peso anterior, más 2 veces la tasa de aprendizaje, la learning rate, ¿sí? Que multiplica el error que es la salida deseada menos la salida actual, ¿sí? En el perceptrón, esta es la función del error. ¿Qué es el error? Salida deseada menos salida actual. En cambio, aquí en el Adaline ya tenemos una función de error que tenemos aquí. Y multiplicado por el peso que le concierne a multiplicada por esa entrada que le concierne a ese peso, ¿sí? De acuerdo a la arquitectura, como les expliqué antes. Más el BIAS. ¿Qué es el BIAS? La función en cada iteración tiene que actualizarse. Al igual que se actualiza el peso, se actualiza el BIAS. BIAS nuevo es igual a BIAS anterior, más 2 veces la tasa de aprendizaje, que multiplica la salida deseada menos salida actual.
Entonces, ¿por qué creen ustedes que esta neurona aprende más rápido? Porque en el BIAS ya está tomando en cuenta el error, ¿sí? Ya está intentando corregir un poco del error. Luego, ese error, perdón, esa corrección del error se suma aquí en el peso. Entonces, ya hay dos acciones que están intentando corregir el error, por lo tanto, aprende más rápido, ¿sí? Y la fórmula del error está dada por la sumatoria, la fórmula de los mínimos cuadrados. ¿Cuál es? Sumatoria de 1 sobre n por la sumatoria de la salida deseada menos la salida actual al cuadrado, ¿sí? Entonces, el error también trabaja ya con mínimos cuadrados. Por eso es que minimiza el error y aprende más rápido que el perceptrón. Si el error encontrado en la última iteración es menor al error permitido de la aplicación, finaliza el proceso iterativo. Caso contrario, continúa. ¿Sí? Bueno, esto es sobre todo cuando en el proceso estamos realizando a través de una salida continua. Entonces, esta salida continua va a variar, por ejemplo, entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ya tenemos números decimales, ¿no? O sea, 0.15, qué sé yo, así, ese tipo de naturaleza en el número. Entonces, al momento de que ya estamos trabajando con reales, el error en cada iteración va a ir disminuyendo, pero no va a ser cero. ¿Qué significa? Que hay que iterar, iterar, iterar hasta que el error que se encuentra en la última iteración sea menor al error que permite la aplicación, ¿sí? Ya, esto no ocurre en el perceptrón, porque el perceptrón al tener salidas digitales solamente 0 y 1, la salida o es 0 o es 1, si no, no son números reales. Entonces, ahí sí el error o es 0 y aprende, o es más de 0 y no aprende y se tiene que seguir iterando, ¿sí? Cambio en el Adaline, bueno, si es que el Adaline está trabajando con separabilidad lineal, entonces va a ser igualito que el perceptrón, por lo tanto, ahí no vamos a tener que el error está minimizando, o el error es 0 y aprende y punto, o si es que es diferente de 0, no aprende y tiene que seguir iterando, ¿ya? Si es que estamos trabajando con la separabilidad lineal. Pero si no estamos trabajando con la separabilidad lineal, entonces ahí sí, el error encontrado en la última iteración debe de ser menor al error permitido para que termine el proceso de aprendizaje. Si no, va a tener que seguir iterando. En MATLAB se puede utilizar una función que se llama la pure line para, como función de transferencia o función de activación, que es la lineal, ¿sí? También se puede utilizar el learn WH, ¿sí? O el train, que es el más utilizado. El train se utiliza más para entrenar la neurona. En el Madeline, ¿en qué consiste el Madeline? Como les decía antes, significa múltiples Adelines, ¿sí? ¿Qué significa múltiples Adelines? Que vamos a hacer ya una reunión de Adelines, por lo tanto, eso ya es una red neuronal, ya no es solamente un modelo de una neurona individual. Es decir, ya tenemos varias neuronas de salida, ¿sí? En MATLAB se puede utilizar la función ADAPT-WH para entrenar una red neuronal Madeline, ¿ya? Algunas aplicaciones de los Adeline son, como les decía, filtros que eliminan ruido en las señales portadoras de información, filtros de ecualización adaptativos en modos de alta velocidad, cancelación del ruido, prácticamente todo lo que tiene que ver con filtros, ¿no? Eliminación de ecos en circuitos telefónicos, todo lo que es filtros. Canceladoras adaptativos de eco para el filtrado en señales de comunicación telefónicas de larga distancia y comunicaciones de vía satélite también. Prácticamente es el más utilizado en lo que son filtros. Ya, cuando se envía a graficar el error, la función error, en el Adaline, el error sí se minimiza considerablemente, como podemos ver en la figura de la izquierda. Tenemos que el error, la función error sí es minimizada, ¿sí? En cambio, en el perceptrón, la función error
A la neurona le cuesta bastante poder llegar a la respuesta correcta y la función del error pues sí se ve bastante diferente, ¿no? Porque a la neurona le cuesta mucho aprender más que a la Adaline. Esta es unas gráficas donde a un Adaline le utilizan con la función lineal, que es la función nativa de logística, y pues tenemos la función del error minimizado, pero también hacen experimentos y en vez de colocarle la función lineal al Adaline, le colocan una función sigmoidal y pueden observar que el error se minimiza rápidamente, ¿sí? La función de error se minimiza drásticamente. Entonces, a partir de estos experimentos, deciden pues crear el backpropagation. Sí, porque el backpropagation es una neurona que utiliza la función sigmoidal dentro de lo que es la activación, ¿sí? Pero obviamente el Adaline no utiliza la función sigmoidal, sino la lineal, sino que hacen estos experimentos cambiando el tipo de función de activación y se dan cuenta que pueden tener una neurona un poco más robusta con el backpropagation. El Madeline. El Madeline es una reunión de los Adaline, ¿sí? Pero surge de la idea como surge el perceptrón multicapa, ¿ya? Igual lo mismo, ¿no? El perceptrón era solo una neurona individual de una sola salida. Pero ¿qué hicieron? Formaron varios perceptrones colocándole capas ocultas y forman el MLP, que es el perceptrón multicapa. Entonces, de la misma forma nace el Madeline. Igual, el Adaline también es una neurona individual de una sola salida, pero colocan capas ocultas, neuronas en las capas ocultas, formando una red neuronal. Entonces, ¿qué es el Madeline? Es múltiples Adelines unidos por capas ocultas, ¿sí? Como vemos en esa arquitectura de la derecha. Entonces, las capas ocultas van a permitir que la neurona se transforme en una red. Por aquí tenemos una función del error hecha en MATLAB, del Madeline. Se observa que el error disminuye considerablemente y en poco tiempo se torna casi cero. Ya, ahora vamos a ver el backpropagation. Como les decía, hoy vamos a ver teoría hasta el backpropagation y el día jueves vamos a hacer un perceptrón simple, un perceptrón multicapa. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer también un Adaline y luego posterior vendrá el backpropagation, ¿sí? Ya, y no se olviden que el jueves también tenemos la primera prueba, ¿ya? ¿Qué es el backpropagation? Es una neurona que lo que hace es propagar el error calculado final, pero lo propaga hacia atrás, por eso se llama retropropagación del error. ¿Qué es lo que hace? Ir distribuyendo un porcentaje, una partecita del error en los pesos, en los últimos pesos, ¿sí? Y luego se recalcula el error y luego se distribuye a los pesos anteriores, dependiendo cuántas capas ocultas tenga, ¿sí? Y finalmente pues, se actualizarán los primeros pesos. Entonces empieza por los últimos pesos propagando el error hacia atrás. Entonces, una retropropagación del error. Una propagación obligatoriamente capas ocultas, ¿sí? El propagation es obligatorio en capas ocultas. Porque un modelo y el backpropagation en red neuronal, ¿sí? Neuronal es obligatorio en capas ocultas. Una variedad ocultas. ¿Sí? No aconseja colocar más capas ocultas porque la red neuronal se vuelve aún más lenta de lo que es el backpropagation, ¿sí? El perceptrón es de aprendizaje rápido. El Adaline también es de aprendizaje rápido, pero el backpropagation es una neurona de aprendizaje lento, ¿sí? Y peor aún si le ponemos muchísimas capas ocultas, la hacemos más lenta a la red neuronal, ¿ya?
El backpropagation también es una neurona de aprendizaje supervisado, al igual que el perceptrón, al igual que el Adaline, ¿sí? Entonces, dentro del aprendizaje supervisado tenemos perceptrones, MLPs, que son perceptrones multicapas, Adalines, Madalines y backpropagation, ¿sí? Ese tipo de neuronas tenemos dentro del aprendizaje supervisado, que también las vamos a hacer en MATLAB, programando desde cero, ¿sí? Y también tenemos neuronas de aprendizaje no supervisado, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? El backpropagation, pues, es obligatorio que tenga al menos una capa oculta, ¿sí? Por lo tanto, en el vector de entradas, cada una de estas puede ser un vector, puede ser el vector A1, el vector A2, el vector A3 y así, ¿sí? O puede ser también una matriz formando un conjunto de entradas, ¿ya? Se puede representar esta información en matriz o en diferentes vectores. Entonces, los elementos de los vectores de entrada son solamente elementos, no son neuronas. Esto sucede en todas las redes de aprendizaje supervisado, lo que les estoy diciendo en este momento. Los elementos del vector entrada no son neuronas, son solamente elementos que van a estar todos interconectados con todas las neuronas de la capa oculta, ¿sí? A través de los pesos. Entonces, como usted puede ver, este vector de entrada se conecta a esta neurona, a esta neurona, a esta de acá y a esta última, ¿sí? Tiene conexiones hacia adelante, es decir, cada uno de estos elementos se va a interconectar con las neuronas de la capa oculta, ¿sí? El número de neuronas de cada capa oculta, no hay ninguna regla que defina, ¿sí? No hay regla que define el número de neuronas en la capa oculta. Todo esto es por experimentación, ¿ya? El backpropagation puede tener una, dos y hasta tres capas ocultas, pero no se aconsejan más de tres. Es preferible, y yo les digo por experiencia, dejar mejor una capa oculta con bastantes neuronas a tener tres capas ocultas y cada capa con pocas neuronas, ¿sí? Claro, si la aplicación va aumentando de dificultad y a la neurona se le complica mucho el proceso de aprendizaje, pues sí tenemos que aumentar una capa oculta, ¿sí? Y obviamente el perceptrón, al ser una red neuronal, pues es un modelo donde puede tener una o varias salidas, ¿sí? Entonces, todas las neuronas de la capa oculta se conectan con todas las neuronas de la capa oculta 2, en este caso, ¿sí? Con conexiones hacia adelante. Y luego, todas esas neuronas de la capa oculta 2 se conectan con las neuronas de la capa de la salida, de la capa de salida, ¿sí? Son conexiones hacia adelante. Y les mencionaba que las entradas no son neuronas, solamente las de la capa oculta y las de la capa de salida, esas sí son neuronas, ¿ya? Esto es para todas las arquitecturas de todas las neuronas de aprendizaje supervisado, ¿sí? Que las neuronas no, perdón, las entradas no son neuronas, a eso me refiero. Son para todas las redes de aprendizaje supervisado. La arquitectura del backpropagation consiste en que tenemos una capa de entradas, todos los elementos del vector entrada se multiplican por los pesos y entran a la capa oculta, ¿sí? En la capa oculta, ¿qué se hace? Sumatoria de todas estas señales de entradas por pesos, más el bias, más la función de actualización del bias. Y esta sumatoria se le entrega a la función logística, ¿sí? Que es una función sigmoide. Obviamente es sigmoide porque el backpropagation utiliza una sigmoide, pero también se la puede cambiar. Como ustedes saben, aquí todo es correcto porque es a base de experimentación. Se la puede cambiar, por ejemplo, por una campana, por un seno, un coseno, una sigmoide, una tangente hiperbólica, una tangente sigmoidal, etcétera, etcétera, ¿sí? Se la puede cambiar por cualquier otra señal que al menos tenga la primera derivada, sea una señal continua
que al menos tenga la primera derivada. Esto sí es importante, ¿sí? Que al menos tenga la primera derivada. Si no tiene la primera derivada, no se la puede cambiar a la función de logística aquí, ¿sí? Ya, la función de aprendizaje es esta. Luego, las neuronas de la capa oculta se transforman en neuronas de entrada para la siguiente capa, ¿sí? Entonces, estas neuronas básicamente son las salidas para su misma capa, pero se transforman en entradas para la siguiente capa, ¿sí? Entonces, estas neuronas de la capa oculta, otra vez en la siguiente capa, que en este ejemplo ya es la capa de salida, porque puede ser otra capa oculta también, ¿no es cierto? Estas neuronas se multiplican por los pesos, se suman el vías y otra vez en esta función de sumatoria se envía esa señal a otra función, ¿sí? Por lo general, en el backpropagation la función de activación es una línea, ¿sí? Aquí tenemos la función logística de aprendizaje y la función, en cambio acá, la función logística de activación, ¿ya? Perdón. Entonces, esta función de activación, por lo general, es una función tipo rampa, ¿sí? Aunque también aquí se puede cambiar esta función, sí, se puede cambiar, pero como les digo, este backpropagation ya ha sido utilizado, ya ha sido analizado muchísimas veces por científicos y pues ellos nos dan sugerencias, ¿no? Sugerencias que son óptimas para las aplicaciones. Entonces, ¿qué sugieren ellos? Que en la primera capa oculta se coloque una función logística de función de transferencia, función que tenga al menos la primera derivada, ¿sí? Que pueden ser campanas, sigmoides, tangentes hiperbólicas, tangentes sigmoidales, senos, cosenos, etc. Campanas, ¿sí? Pero en la función de activación, en la función logística ya de la salida, de la capa de salida, se coloque una función tipo rampa, ¿ya? Como les digo, esto puede cambiar, ¿sí? Ella es cuestión de experimentación, ¿ya? Pero así nos sugieren los expertos en el tema. Ya. Entonces, el backpropagation es una red de aprendizaje supervisado. El primer paso que debe realizar es el cálculo de desde la capa de entrada hasta la capa oculta, ¿sí? Es decir, la fórmula del aprendizaje desde la capa de entrada a la capa oculta. Capa oculta 1, al menos si es que tiene varias capas ocultas. Y se activa con una función de transferencia que puede ser continua, pero eso sí debe ser derivable y no decreciente, ¿sí? Luego se repite el procedimiento hasta llegar a la última capa. Esto sobre todo si tiene varias capas ocultas, ¿sí? Tomando las neuronas de la capa oculta como entradas para el siguiente proceso de aprendizaje, ¿ya? Así formando una secuencia hacia adelante. El paso 2, cuando ya se ha transferido la información en la última capa de salida, entonces ahí se procede a calcular el error, ya cuando se ha transferido la información. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje se lo realiza hacia adelante y el error se lo propaga hacia atrás, ¿sí? Ese es el backpropagation. Como tiene aprendizaje hacia adelante, entonces se calcula todo hasta la última capa y luego se calcula el error, ¿sí? El paso 3. Estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo desde la capa de salida hacia las capas intermedias. Es decir, por ejemplo, si tiene 3 capas ocultas, desde la capa de salida hacia la capa oculta 3, ¿sí? Recibiendo un porcentaje de error aproximado a la participación de las neuronas intermedias. Y aquí también se basa principalmente en que ese error va a estar distribuido por los pesos, ¿sí? Ese error se distribuye en los pesos. Por lo tanto, los pesos más grandes tendrán un porcentaje de error mayor que los pesos más pequeños. Los pesos más pequeños tendrán un porcentaje de error mucho menor, ¿sí? Entonces, lo que primero se hace es distribuir ese porcentaje de error desde la salida hacia la capa oculta
digamos que tiene 3, hacia la capa oculta 3, ¿sí? Luego se recalcula de nuevo el error y se procede a distribuir el error hacia la capa oculta 2. ¿Cómo se distribuye? En los pesos, ¿sí? Y luego, desde la capa oculta 2, se recalcula el error y otra vez se distribuye parcialmente a cada uno de los pesos de la capa oculta 1, ¿sí? Entonces, por eso se propaga hacia atrás. En el caso de que se tenga 3 capas ocultas, pues. Si no se tienen 3, ya se imaginarán cómo es. La importancia de este algoritmo consiste en la capacidad de autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender las relaciones entre las salidas y las capas intermedias. Cada neurona de una capa recibe entradas de otras neuronas de la capa anterior y envía esas señales hacia las neuronas de la capa posterior, ¿sí? Por eso decimos que es el aprendizaje hacia adelante. No hay conexiones hacia atrás, ni tampoco conexiones laterales, ¿sí? Por eso no son redes recurrentes. La velocidad de aprendizaje, la learning rate, se debe aumentar a medida que el error disminuye. Si estamos viendo que el error sí está disminuyendo, podemos aumentar la velocidad, ¿no? La tasa de aprendizaje. Pero si vemos que el error se mantiene o que no disminuye, o más bien aumenta o está oscilando, se debe disminuir la tasa de aprendizaje, ¿sí? Eso es importante. El momento. El momento es un parámetro que ayuda a la red neuronal a no converger bruscamente a la solución, ¿sí? Es un valor constante que se puede tomar entre 0.1 y 0.9, ¿sí? Prácticamente el momento es un filtro, actúa como filtro o actúa como amortiguador, ¿sí? A ver, el problema que tienen las redes neuronales es que, de aprendizaje supervisado, es que como convergen bruscamente a la solución, en el caso del perceptrón, por ejemplo, se puede enclavar en un mínimo local, que no es la respuesta verdadera, ¿sí? En cambio, el backpropagation, al momento que ingresa o incluye este parámetro que se llama momento, lo que hace es que la neurona no converja bruscamente a una solución errónea, ¿sí? A un mínimo local, y más bien busque un mínimo principal, ¿sí? Que va a ser la respuesta correcta, en donde el error, pues, ahí sí ya no va a ser casi cero. Entonces trabaja como filtro, como amortiguador, este momento. Es un parámetro constante, ¿sí? Este no es como el bias que se debe actualizar. El momento es un parámetro que es constante, que se lo coloca como dato, así prácticamente como el umbral. Se lo coloca como dato o como la velocidad de aprendizaje, ¿no? La tasa de transferencia. Es un dato que se lo coloca al inicio y que puede variar entre 0.1 y 0.9, ¿sí? La sugerencia de la tasa de aprendizaje es colocarla para aplicaciones bastante complicadas, puede ser 0.05. Para aplicaciones que son ya un poco más fáciles, puede ser 0.2, 0.25, 0.26, ¿sí? No más de 0.26 porque si no la velocidad se vuelve muy rápida y la neurona no aprende, no llega a su aprendizaje. No puede ser tan pequeña tampoco porque la velocidad de aprendizaje va a ser tan pequeñita que se va a demorar 1 o 2 días en aprender algo que no es tan complicado, entonces hay que estar experimentando eso, ¿sí? Igual los pesos también. Cuando hablamos de los pesos no tienen que ser, los iniciales tienen que ser aleatorios, ¿sí? Los pesos iniciales son aleatorios, tanto para el perceptrón como en el Adaline y en el backpropagation. Los pesos iniciales son aleatorios y son pequeños, ¿sí? Y tienen que ser bien pequeños. ¿Por qué? Si empezamos asignando pesos grandes, no le damos la oportunidad a la neurona que pueda ajustar esos pesos, que puedan actualizarse en cada iteración y que esos pesos puedan aumentar en su valor. Si le damos pesos grandes, así sean aleatorios,
en las 2 o 3 primeras iteraciones ya se van a saturar y la neurona no va a aprender. Entonces, debemos darle la oportunidad de que en cada iteración pueda ajustar el peso. Sí, pueda actualizar el peso, ir creciendo de forma consistente para que la neurona aprenda. ¿Sí? El bias inicial en el backpropagation es aleatorio, entre 0 y 1. En cambio, en el Adaline, recuerdan que el bias inicial era 1, ¿sí? En cambio, aquí el bias inicial en el backpropagation es aleatorio y puede variar entre 0 y 1. ¿Sí? Recuerden que en el perceptrón no se utiliza bias. Ya. Algunas características del backpropagation son que su función de transferencia es sigmoide, por eso está la fórmula I de la sigmoide, ¿sí? Con una amplitud de 1, por eso ya no está ni la A aquí de amplitud. La función de aprendizaje es entradas por pesos más vías, sumatoria obviamente de todo esto más vías. Esto es como el Adaline, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Sí? El error es con los mínimos cuadrados, 1/2 de la sumatoria de la salida deseada menos la salida actual al cuadrado. El error, perdón, los pesos, aquí sí cambia el backpropagation. ¿Por qué? Porque el peso nuevo, ¿cómo se actualizan los pesos? Peso nuevo es igual al peso anterior menos la tasa de aprendizaje que se multiplica ¿a qué? A la derivada parcial del error total correspondiente a ese peso, ¿sí? Y multiplicado por el momento, que es ese parámetro constante que le permite que la neurona no converja bruscamente, ¿sí? Por eso, debido a este parámetro es que la neurona se hace un poco lenta, ¿sí? Es de aprendizaje lento. Pero en cambio, como dicen, lento pero seguro, no se enclava en una solución local, sino en una solución, busca la solución principal. ¿Por qué aquí tenemos menos, ya no tenemos más, como en el perceptrón, como en el Adaline? ¿Sí? ¿Por qué tenemos menos? Porque el backpropagation trabaja con la gradiente descendente del error, ¿sí? ¿Cuál es la gradiente ascendente? Es cuando intentamos que maximizar la función del error, ¿sí? Maximizar la función y utilizamos, pues, el signo positivo. En cambio, la gradiente descendente del error lo que hace es minimizar la función error, ¿sí? Y utiliza el signo negativo. Por lo tanto, cambiamos el signo de la actualización del peso a negativo, ¿sí? Porque utiliza la gradiente descendente del error. Bueno, esto es el algoritmo de aprendizaje que dice que primero se calcula la salida de la red, luego se compara la salida, si es correcta, es decir, salida deseada menos salida actual, ¿sí? Con la fórmula. Luego, ¿qué se hace? Se calcula las derivadas parciales del error con respecto a los pesos últimos, ¿sí? Y luego se calculan las derivadas parciales con respecto a los pesos anteriores, ¿sí? En este caso solo hay 2 capas ocultas, entonces primero los pesos de la capa que unen la salida con la capa oculta 2 y luego los pesos que unen la capa oculta con la capa de entrada, ¿sí? En el caso de que solo hayan 2 capas ocultas. Entonces, una vez que se calculan las derivadas parciales del error, se pasa al ajuste de los pesos, actualizar el peso, ¿sí? Desde los últimos pesos hacia los primeros pesos. Por eso es propagación hacia atrás del peso, ¿sí? Se actualiza el error y luego, pues, se repite el proceso varias veces hasta que la neurona aprenda, ¿sí? ¿Cuándo aprende? Cuando el error permitido del sistema o cuando el error calculado sea menor al error permitido del sistema, ¿sí? Porque en el backpropagation también no vamos a tener un error de 0. Siempre el error va a ir decreciendo, ¿sí? De acuerdo al gradiente, va a ir decreciendo, pero obviamente no va a ser 0. Entonces vamos a iterar, ¿hasta cuándo? Hasta que
el error que hemos calculado en la última iteración, pues sea menor al error permitido del sistema, ¿sí? Ya. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo de backpropagation que lo han resuelto en Java, ¿sí? Y una aplicación, un API de Java que utiliza el Excel también. Entonces, han hecho, esto no es mío por si acaso, ¿no? Esto es un ejemplo de unos amiguitos. Entonces, básicamente, ¿qué utilizamos? La fórmula de la derivada del error con respecto al peso, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿A qué es igual esto? Al derivada del error total con respecto a la salida, ¿sí? A la salida calculada. Eso se multiplica por la derivada de la salida con respecto al algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Y eso se multiplica por la derivada parcial del algoritmo de aprendizaje con respecto al peso. Es una secuencia de derivadas parciales para definir o garantizar que, que hay una distribución de la derivada de la función error con respecto a ese peso, ¿sí? Entonces hay que pasar por estas derivadas parciales, ¿sí? Para llegar desde el error hasta el peso, hay que pasar por estas funciones. Entonces, siendo W el peso, S la salida y N la suma ponderada, que es nuestra I, ¿no? Nuestra I prácticamente. Entonces, los valores, como es una neurona de aprendizaje supervisado, ¿qué hace? Presentar los valores de entrada y decirle para esas entradas, estas son las salidas. Entonces se le presenta a la red los valores de entrada y los valores de la salida. ¿Sí? Los pesos iniciales, miren cómo son de pequeñitos, ¿sí? Y los pesos finales van a ver cómo siguen siendo todavía pequeños. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la red? Es encontrar unos pesos ideales que van a ser el resultado. El resultado del entrenamiento son los pesos ideales, ¿sí? Los pesos exactos, ideales, los que necesitamos para resolver el problema, ¿ya? Entonces, estas entradas se multiplican por los 8 pesos, ¿no es cierto? Bueno, las entradas se multiplican por el peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Los 4 primeros pesos y luego se entrega esa señal a través de la función sigmoide para las neuronas de la capa oculta, que en este caso son 2. Aquí vamos a tener 2 vías. Un vías para trabajar con todos los elementos que salen de la primera entrada y llegan a la primera salida. Y un vías 2 para trabajar con todos los elementos que salen de la entrada 2 y llegan a la salida 2. ¿Sí? Estos mismos vías que llegan a la capa oculta, a las neuronas de la capa oculta, pueden ser reutilizados para que lleguen a la capa de salida. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas entradas se multiplican por los pesos y se entrega a través de la función sigmoide a las neuronas de la capa oculta. Luego, estas neuronas de la capa oculta se transforman en entradas, se multiplican por los pesos, en este caso el peso 5, 6, 7 y 8, y a través de la función rampa, ¿sí? O una función lineal también puede ser, ¿no? O cualquier tipo de función. Se entregan a la salida, ¿sí? Y estas neuronas se transforman en entradas para multiplicarse por estos pesos y entregarle a la salida. Y obviamente a través de la función logística de activación ya se le asigna la salida, ¿sí? Como les mencionaba, era un API de Java que estaba utilizando una hoja de cálculo. Bueno, en realidad no sé si será Excel, es una hoja de cálculo, ¿ya? Primero se definen los pesos, los 8 pesos, muy pequeños, ¿sí? Aquí tenemos las entradas, las salidas. Se establece el algoritmo de aprendizaje, que es sumatoria de peso por entrada, ¿sí? Más vías. Luego se establece la función logística, que es la sigmoide, ¿sí? Ya, esto es desde la entrada a la capa oculta 1.
¿sí? Y luego desde la capa oculta 1 hacia la capa de salida. Se calcula los errores. Aquí se calculan los errores con la fórmula de los mínimos cuadrados, como ven aquí. ¿Ya? Con la fórmula de los mínimos cuadrados se calculan los errores y se distribuye estos errores a través de la multiplicación que les mencionaba sobre la derivada del error total, que era la multiplicación de la derivada del error total con respecto a la salida, la derivada de la salida con respecto al algoritmo de aprendizaje y la derivada del algoritmo de aprendizaje con respecto al peso. En este caso, el peso 5 constituye ¿no? La actualización de este peso 5, eso lo hacemos para el 6, 7 y 8. Como ustedes pueden ver, primero se distribuye, ese error se distribuye a los pesos finales, ¿Cuáles son estos pesos finales? Son los que unen la capa oculta con la salida, ¿ya? Ok, bueno, luego después se recalcula el error, sí, y se distribuye ese error a los pesos en cambio iniciales, ¿sí? A los pesos iniciales. Luego se actualizan con la fórmula del peso, se actualizan los pesos y pues se calcula la función logística de activación, ¿sí? Que prácticamente aquí está utilizando la de línea, porque hace X por Y, nada más. ¿Ya? Y vuelve a hacer la siguiente iteración. Hace lo mismo, la siguiente iteración. Bueno, en este ejemplo solo hace 2 iteraciones. ¿Ya? Otra vez actualiza los pesos, asigna los valores. Listo, ya tiene la salida. Solo 2 iteraciones hace en este ejemplo. Y al final actualiza los pesos iniciales, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí, el error va reduciendo, ¿no? Va reduciendo. ¿Qué significa? Que se puede aumentar la tasa de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de que se necesite, aunque estos errores les comento que todavía están un poco altos, de acuerdo a la aplicación, ¿no? Pero si estamos hablando de que es en porcentaje, estuviésemos hablando de 0.15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son errores grandes que deberían seguir realizando iteraciones para que el error sea casi cero. ¿Ya? Las funciones que se utilizan en el backpropagation pueden ser la función la sigmoidal, ¿sí? O puede ser una tangente hiperbólica también. Lo importante es que tenga la primera derivada. Y aquí hay un gráfico de cómo se va minimizando la función error, cómo se va minimizando, ¿sí? Aquí tenemos el error con la fórmula de los mínimos cuadrados. Vemos cómo cae prácticamente a 0. Y en 50 iteraciones, pues el error casi es 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hace básicamente el backpropagation? Como lo que hace el cerebro humano. Intenta separar, hacer separabilidad, formar grupos, encontrar diferencias entre las entradas, ¿sí? Se le presenta algunas entradas y él lo que hace es intentar decir esto no es igual, por ejemplo, el ejemplo 2 no es igual al ejemplo 1 e intentar separar, ¿sí? Eso básicamente o primitivamente hace el backpropagation, aunque es utilizado en muchísimas aplicaciones, sin embargo, eso es lo que hace primitivamente, intentar separar las entradas, ¿sí? Cuando tenemos varias entradas desordenadas, ¿no es cierto? Se le presentan estos elementos al sistema inteligente. En la capa oculta, la primera acción, que es la capa oculta, básicamente ya empieza, en la capa oculta ya se empieza a ver las diferencias entre unas y otras entradas, ¿sí? Ya hay una diferencia. Y esto
ya se cristalicen las respuestas cuando ya han sido clasificadas en la salida. ¿Sí? Ahí sí ya se tiene con claridad las respuestas, ¿sí? Pero básicamente ya la clasificación se da desde la capa oculta, ya se empieza a clasificar. Aquí hay algunas sugerencias con respecto a cómo se deben ajustar las tasas de aprendizaje, los pesos, sí, son solamente sugerencias. Dice, si dos neuronas tienen exactamente los mismos pesos, siempre tendrán el mismo gradiente, por lo que no serán capaces de aprender características diferentes, ¿sí? Por esa razón es que nosotros ponemos en los pesos funciones aleatorias iniciales, para que no sean iguales. Mientras más iguales son los pesos, menos capacidad tiene la neurona de definir características dentro de las entradas. Se rompe la simetría inicializando los pesos con valores aleatorios pequeños, ¿sí? Siempre pequeños para darle la posibilidad al sistema que pueda aprender. Porque si les damos pesos grandes, en poquitas iteraciones, la neurona ya se va a saturar y no le vamos a dar la oportunidad de que actualice sus pesos y vaya haciendo las iteraciones y aprenda. Otras recomendaciones dice que para igualar la velocidad de aprendizaje, se le puede dar a cada peso su tasa de aprendizaje, ¿sí? Aunque ya es más, podemos colocar una tasa de aprendizaje dinámica que vaya cambiando, porque como ustedes saben, la tasa de aprendizaje es un dato, ¿no? Como el umbral, como el momento, es un dato constante que se lo define al inicio de la programación. Pero si queremos optimizar este algoritmo, podríamos dinamizar un poco la tasa de aprendizaje. ¿Cómo la hacemos cambiante? Como cuando el error, vemos que han pasado ciertas iteraciones y el error ha disminuido, entonces la tasa de aprendizaje también podemos aumentar. Ahora, analizamos las siguientes iteraciones y vemos si es que si es que el error, en cambio, ha aumentado, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la tasa de aprendizaje? Disminuir la tasa de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué tal si el error hemos dejado pasar otras iteraciones y el error está oscilando? Sí, está oscilando, o sea, como que sube y como que baja y como que sube, aumenta y después disminuye otra vez el error. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Disminuir la tasa de aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente podemos optimizar los algoritmos cambiando, haciendo que la tasa de aprendizaje no sea estática, sino sea dinámica, cambie conforme a ciertas condiciones de análisis de la salida del error, ¿sí? Aquí dice los pesos de las capas inferiores deberían ser mayores de los de las capas superiores. También es una sugerencia, ¿sí? Que los pesos iniciales sean un poquito más grandes que los pesos finales o los que van a las capas finales. Esto solo es una sugerencia, porque en realidad podríamos poner pesos bien pequeñitos a todos para darle la oportunidad a la que la neurona aprenda. No importaría cuáles son un poquito más grandes y cuáles son un poquito más pequeños, sino bien pequeños todos. ¿Ya? Si el error oscila o crece, se reduce la tasa de aprendizaje. Si el error, en cambio, va reduciendo de una forma consistente, va reduciendo, han pasado algunas iteraciones y el error está reduciendo consistentemente, entonces podemos aumentar la tasa de aprendizaje para que aprenda más rápido en menos iteraciones, ¿no? Y aprenda bien sobre todo. Si comenzamos con una tasa de aprendizaje demasiado elevada, los pesos de las neuronas ocultas adquirirán valores positivos muy altos o negativos muy bajos, ¿sí? Entonces no le damos la oportunidad a que la neurona aprenda. Las derivadas del error para las neuronas ocultas serán minúsculas y el error no va a disminuir, ¿ya? La saturación de las neuronas ocultas hace que se estanque en un mínimo local,
¿sí? Y no se pueda buscar el mínimo principal de la función de error. Entonces, si el error no se puede ya bajar más de ese punto, el sistema no se va a comportar completamente bien, ¿sí? Va a tener en el proceso de consulta, que es el proceso final, va a tener ciertos experimentos fallidos, ¿sí? Una vez que ya la red neuronal ya se entrenó, ya está lista para ser sometida a prueba, se llama el proceso de consulta, se le somete a prueba en el proceso de consulta y pues la neurona puede responder claro, un mínimo, un porcentaje mínimo de inciertos o de errores, pero de todas formas los va a tener porque no aprendió bien, ¿sí? Porque el sistema se enclavó en un mínimo local, el error se enclavó en un mínimo local, no pudo bajar el error a cero, se quedó casi cero, pero no tan pequeño, entonces se enclavó en ese mínimo local y por lo tanto la salida no va a tener en la experimentación de ya las pruebas finales, pues el sistema va a tener un porcentaje de inciertos o de, o de no aprobados, ¿sí? Entonces, bueno, todo, más bien dicho, la respuesta, la eficiencia que tenga la red ya constituye a una experimentación de parte suya con el ajuste de la tasa de aprendizaje, con el ajuste del umbral, con el ajuste de los pesos iniciales, con los vías. ¿Qué más se puede cambiar? Bueno, sobre todo los pesos iniciales y la tasa de aprendizaje creo que son los dos parámetros más importantes que se deben ajustar para que el sistema aprenda y aprenda bien, ¿sí? Porque suele pasar que dicen, ya va, ya, cero error o casi cero de error, ya aprendió, qué sé yo, 900 iteraciones, pero logró aprender. Y después cuando el sistema es sometido a prueba no aprendió bien. Entonces ahí es que hay que ajustar la tasa de aprendizaje y los pesos iniciales. Son los dos parámetros principales que hay que modificar. El umbral en el perceptrón o en el MLP, ¿sí? O si estamos haciendo un Adaline con separabilidad lineal, porque el backpropagation no utiliza umbral. Listo. Esas son las referencias bibliográficas. ¿Tienen alguna pregunta? The recording has stopped. ¿Tienen alguna pregunta? No hay. No hay. Ya, entonces, como les mencionaba, el día jueves vamos a hacer programación en MATLAB, ¿ya? Para un perceptrón, para un MLP, un perceptrón multicapa, si es que nos sobra tiempo para un Adaline, y bueno, ya no nos ha de sobrar tiempo, pero sí lo vamos a hacer para un backpropagation también. Y posterior a eso vamos a utilizar el toolbox de MATLAB para hacer en cambio aprendizaje no supervisado. Ok. Como le digo, estos parámetros o el número de neuronas en la capa oculta o la tasa de aprendizaje o los pesos iniciales a lo mejor no están muy pequeños. Todo esto, todos estos tres parámetros que le estoy indicando son a base de la experiencia. Si no hay regla que diga, con este número de neuronas le va a salir perfecta la aplicación. Todo es a base de experiencia, ¿sí? ¿Y cómo se adquiere experiencia? Experimentalmente, pues prueba y prueba, prueba y prueba, ¿sí? Así es. Entonces, claro que hay ciertas veces que a la primera ya sale perfecto, ¿sí? Y no ha de ser suerte de principiante, sino que simplemente tomó algunas sugerencias, ¿no? Que los expertos dan, los expertos en aprendizaje profundo nos enseñan sobre algunas sugerencias que debemos tomar para
definir bien, por ejemplo, una tasa de aprendizaje, o estamos hablando del umbral en el perceptrón, ¿sí? O de qué tan pequeños tienen que ser los pesos, o, o qué sé yo, sobre todo el número de neuronas en una capa oculta. Ese es yo creo que ese es el problema principal de esto, el número de neuronas en la capa oculta. ¿Sí? Listo. Si no tienen más preguntas, entonces me voy a despedir. Que tengan un buen día. Dije, una pregunta. El día de hoy quedó para terminar de revisar a los que faltaba el proyecto. Y faltarán. Sí, Ah, ya. ¿Cuántos faltan? creo que 2. Ah, ya. Entonces, señor Lechón, ahorita que habla, me acuerdo. A ver, empiece, señor Lechón. Ya, que déjeme- This meeting is being recorded. Ya puede empezar, señor Lechón. ya dije un momentito. Ok, bueno, pues de mi proyecto se trata sobre un ascensor FUSI, el cual consta de tres entradas y una salida. Pues tengo tres conjuntos, el cual tiene un universo de discurso de 0 hasta 24, y el cual se llama entrada de tiempo de espera. La segunda entrada es de un tiempo de viaje, el cual está conformado por tres conjuntos, el cual tiene igual un universo de discurso de 0 a 24. Y mi tercera entrada es